días, queridos hermanos en Cristo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo su palabra y llegar hasta los hogares de cada uno de ustedes para que se deleiten con su bendita palabra. El hombre ha estado caído desde inicios del mundo. El hombre ha estado separado de Dios, producto del pecado. No hay ni uno bueno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Aquellos que sienten, que piensan que son buenos, la palabra de Dios dice, no hay ninguno bueno. Entonces, siendo así, siendo que el pecado nos separaba de Dios, había una sola forma de que nosotros como hombres pudiéramos salir adelante. Nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. No había forma. La única forma era Dios mismo, hecho hombre, en Cristo Jesús, que viniera a este mundo para pagar el precio del pecado nuestro, para que nosotros fuésemos salvos. Quiero comenzar esta enseñanza y vamos a hablar toda la semana sobre este tema. Pero quiero comenzar con Isaías 59:2 para que veamos lo que dice la palabra en relación con el hombre y el pecado. Dice la palabra de Dios así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando Adán pecó en el jardín del Edén, fue separado del jardín del Edén. Cuando Adán pecó, ese pecado de Adán pasó a todos nosotros, por cuanto todos pecamos. De manera que desde que nacemos nosotros, hermanos, nacemos con el pecado. Y nosotros, ninguno de nosotros, puede hacer nada para pagar por ese pecado y merecernos la vida eterna. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando usted oye que alguien dice que es bueno, la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estamos nosotros, mis hermanos, desde que nacemos, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por el pecado, porque Dios no quiere saber del pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y hay un abismo entre nosotros y Dios, y ese abismo lo compone el pecado. La única forma de llegar a Dios es a través de lo que hizo Cristo en la cruz, dando su vida y su sangre para pagar por nuestros pecados. Dios lo hizo todo. Conociendo esta situación, Dios tenía que hacer algo por nosotros, por amor a nosotros. Y Dios muestra su amor a nosotros mandando a su Hijo unigénito a pagar por nuestro pecado. Mire Juan 3:16. Juan 3:16. Y este es el centro de esta enseñanza en esta mañana. Dice la palabra de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo que nos conocemos la mayoría de los cristianos de memoria, pero que no nos detenemos a analizar el gran significado de este versículo para toda la humanidad. Comenzando, este versículo nos refleja el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es el amor. Todo el evangelio se encuentra resumido en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios establece aquí el verdadero modelo del amor, la base de toda relación. El amor de Dios atrae a sí mismo. Uno ama a alguien profundamente cuando esté dispuesto a darle amor a cualquier precio. Y eso es lo que hizo Dios. Nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar a su único hijo en sacrificio vivo por amor a nosotros. Esto es lo que se llama el amor sacrificial. Ese es el amor que nos enseña Dios. De manera que si el hombre estaba separado de Dios por el pecado, ahora Dios da a su hijo unigénito, para que viniera a pagar por nuestros pecados. Dios pagó con la vida de su hijo el más alto precio que se puede pagar. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados y luego nos ofreció una nueva vida que compró con su muerte en la cruz. ¡Qué cosa más grande! Este versículo en su primera parte nos refleja el amor de Dios por el mundo al dar a su único hijo para que pagara por nosotros en la cruz. Pero Cristo nos demuestra su amor hacia nosotros al ir a la cruz callado, a morir y a derramar su sangre por nosotros. ¿Qué clase de amor es este, hermano? Este es el verdadero amor sacrificial que Dios nos ofreció y el amor que Dios nos enseña. Cuando nosotros predicamos el evangelio a otras personas, nosotros debemos sentir ese amor que sintió Dios y que sintió Cristo. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra seguridad para que otros reciban el amor de Dios así como nosotros lo hemos recibido. Esa es nuestra tarea, nuestro trabajo, llevar la palabra de Dios para que los demás entiendan que hay una sola forma, hay un solo camino de llegar a Dios, y es a través de la muerte de Cristo en la cruz, a través del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Aquí dice que para que todo aquel crea tenga vida eterna. Y la vida eterna, ¿qué nos está hablando aquí? La vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como una garantía de que vivirán para siempre. Para que todo el que crea tenga vida eterna. Todo el que cree tiene la garantía de vivir para siempre. Esta es una vida, no muerte, es una vida eterna, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay pecado. Esa es la vida que nos ofrece Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Esta vida eterna es una vida para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le exhorto, hermanos, en esta mañana a que empiece a vivir su vida con perspectivas eternas. La vida eterna que Cristo nos regaló a través de su sacrificio. Pero ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Aquí nos habla del sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo por su amor. Nos habla ahora qué tenemos que hacer nosotros. Y la única cosa que tenemos que hacer nosotros es creer. Creer es más que una reflexión intelectual. Creer significa depositar nuestra confianza en Jesús, que es el único que nos puede salvar. Dice en Juan 14:6, yo soy la verdad, el camino. Él es el único camino, el camino para llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo en Juan 14:6. Entonces, mis hermanos, la única vía para llegar a esta vida eterna es Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos nosotros que enseñar. Y déjame decirte, estimado amigo, tú que estás viendo esta grabación de esta enseñanza, que si tú no has creído en Cristo, hay una forma para que tú tengas vida eterna. Creer en nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por la humanidad perdida.
Creer es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y nuestro destino eterno. Eso es creer. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para cambiarnos. Confiar en su palabra, la Biblia, y depender de Él para que nosotros cambiemos. La palabra de Dios dice en Juan 3:17, porque no ha enviado Él a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino a salvarnos en la cruz. Eso fue lo que Él hizo. Su obra se consumó cuando Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. La palabra de Dios dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo no sé en qué usted ha creído hasta el momento, mi estimado amigo, pero aquí dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Y ya sabemos que la vida eterna es una vida para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo allá en el paraíso. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Cristo vino a darnos vida, una vida eterna para siempre. Yo no sé en qué tú has creído. Yo no sé, hermano, tú que me estás escuchando, si tú le has hablado de esto a tus contactos, a tus personas que no conocen aún a Cristo. Pero hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único que se sacrificó, que murió crucificado, el único que fue sepultado y resucitó al tercer día fue Cristo. Nadie más hizo eso ni lo podrá hacer. Entonces nadie más puede salvarnos. Solo Cristo salva. Y nosotros tenemos solamente que creer. Depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dios lo hizo todo al dar a su Hijo unigénito en sacrificio vivo. Cristo lo hizo todo en ir a la cruz y sacrificarse por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente creer en Él para que tengamos la garantía de la vida eterna. Si nunca has confiado en Cristo como tu Salvador personal, haga suya esta promesa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no has creído, es el momento de aceptar a Cristo como tu único y verdadero Salvador personal. Y la palabra de Dios te garantiza que el día que mueras, tu alma va a vivir para siempre al lado de Cristo. Que Dios le bendiga.